En el vídeo de hoy vamos a ver qué es lo que puede pasar cuando calentamos algo. Y es que recientemente he subido este short. Quédate conmigo y lo vemos. Me habéis etiquetado como locos en este vídeo en el que vierten sal fundida en una pecera y revienta. Y es que además hay un montón de confusión en los comentarios, así que aquí está vuestro químico de cabecera para aclararos todas las dudas. En primer lugar, sí, la sal se derrite. Absolutamente todas las sustancias pueden estar en estado sólido, líquido o gas. En particular, la sal funde alrededor de unos 800 grados y pasa a gas alrededor de unos 1500, así que sí, puede estar en fase gas incluso y fundir, pero no lo vas a ver en tu cocina porque hacen falta unas temperaturas muy altas. Y con esto claro, ¿por qué pasa esto? Pues mira, no tiene nada que ver con el sodio. Es todo culpa de esa diferencia de temperaturas tan alta. Como la temperatura de la sal fundida es mucho más alta que la del agua, cuando entran en contacto se forma rápidamente una burbuja de gas que se expande muy rápido y esta onda de presión es la que hace que reviente por completo a la pecera. Ahí que te llevas. Un dato nuevo. Y claro, digo una frase que os ha llamado mucho la atención. Absolutamente todas las sustancias existen en estado sólido, líquido y gas. Y esto lógicamente ha desatado muchas preguntas, como por ejemplo si existe la madera líquida o las piedras líquidas. Y me he dado cuenta de que esto es un tema un poquitín más complejo que no se puede resumir en un minuto de short ni en un comentario, así que aquí os traigo un vídeo más largo, más detallado explicando exactamente qué podría pasar cuando calentamos una sustancia. Y para entrar en ello, lo primero que tenemos que hacer es tener claro qué es eso de calentar una sustancia, que puede parecer muy evidente, y realmente lo es simplemente subir su temperatura, aunque este proceso de elevar la temperatura de algo se puede hacer de varias formas. Se puede hacer, por ejemplo, calentando con una llama, se puede hacer golpeando por fricción o incluso flexionando. Todos estos procesos acaban produciendo un aumento de la temperatura. Pero entonces tenemos que ir un poquitín más allá. ¿Qué es eso de la temperatura? ¿Qué hacemos realmente a nivel molecular cuando calentamos una sustancia? Pues bien, la temperatura de algo viene determinada por la agitación molecular, por la velocidad que tienen esas moléculas o esos átomos que lo forman. De modo que una sustancia que está más fría tendría las moléculas más relajadas, más quietas, moviéndose más despacio, mientras que una sustancia que está a mayor temperatura tendrá mayor movimiento de partículas, más agitación molecular en general. Y esto se entiende muy bien con los ejemplos de sólido, líquido y gas. Una misma sustancia en estado sólido tiene sus moléculas, sus partículas más quietas, y a medida que se va calentando y pasa a fase gas, todas sus partículas tienen un movimiento muy rápido. Entonces, en todos estos procesos de calentar, realmente lo que estamos haciendo es hacer que las partículas vayan de un estado de velocidad más lento a un estado de velocidad más rápido. Estamos acelerando esas partículas, proporcionando una energía que transforman en su propia energía cinética. Y ahora bien, esta energía que aplicamos para que se suba la temperatura y las moléculas se aceleren, no siempre tiene por qué acabar haciendo eso. Hay procesos químicos que son endotérmicos, que absorben calor, y estos procesos químicos podrían utilizar ese calor para dar esas reacciones en lugar de para hacer que suba la temperatura. Así que teniendo todo esto un poco claro, vamos a ver diferentes posibilidades que podrían suceder cuando calentamos una sustancia. Y para ello vamos a dividirlo en dos bloques principales. Por un lado, sustancias puras, que son aquellas que están formadas por un único compuesto o elemento, y las mezclas, que son simplemente aquellas que tienen más de una sustancia pura en su composición. Pues bien, comencemos por las puras. El primero y evidente es el cambio de fase. Cuando nosotros calentamos una sustancia se puede producir una fusión, una ebullición o también una sublimación. El ejemplo arquetípico es el hielo, que sería agua pura líquida. Cuando la calentamos, esta acaba fundiendo y si seguimos calentando pasa a estado gas. El yodo, por ejemplo, tiene la capacidad de pasar de sólido a gas directamente en un proceso de sublimación, y todo eso lo hace absorbiendo el calor que se le aplica. Cuando calentamos a partir de una temperatura determinada, el proceso comienza. Sin embargo, como decía, hay más posibilidades y entre ellas tenemos las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición son aquellas en las que partimos de una sustancia y se fragmenta en otras más pequeñas. Un ejemplo muy típico sería la descomposición del bicarbonato de sodio, que cuando se calienta acaba dando carbonato de sodio, pero este tipo de procesos de descomposición también se utilizan mucho en la industria química, en particular en la química del petróleo. Y es que el craqueo del petróleo es precisamente una reacción de descomposición. Se cogen cadenas de hidrocarburos largas y a través de aplicar calor, cuando se calienta, se acaban rompiendo en diferentes fragmentos.
Dentro de estas descomposiciones tenemos también todo el grupo de las calcinaciones, que de hecho son las que se utilizan, por ejemplo, para fabricar la cal, a través del carbonato de calcio, que sería la roca caliza. Simplemente por descomposición térmica, calentando, se produce la cal, que luego se utiliza en construcción. Y otro tipo de procesos que se pueden dar en sustancias puras por calentamiento serían las deshidrataciones. Calentando una sustancia húmeda a cierta temperatura, podemos eliminar ese agua residual que tiene. Realmente no es un proceso de ebullición, pero sí que al fin y al cabo el agua se va como vapor. Un ejemplo típico de deshidratación sería la del sulfato de cobre pentahidratado. Cuando se calienta esta sal, que tiene un color azul, pierde esas aguas de hidratación y acaba volviéndose un sólido blanco. El sulfato de cobre por sí solo es incoloro, pero cuando está hidratado es azul. Y hasta ahora hemos estado hablando de sustancias puras. Esto es lo que pasa cuando calentamos una única sustancia. Si os habéis dado cuenta, hasta el momento no he mencionado las combustiones, porque eso entra en el grupo que vamos ahora, las mezclas. Para que una sustancia arda necesitamos un combustible y un comburente. De modo que cuando tenemos esa combinación y aplicamos energía en forma de calor, se puede dar una reacción de combustión. Butano con oxígeno, una fuente de calor que sería pues una chispa o temperatura como tal, inicia una reacción y esta produce una combustión. Es un proceso que, como sabemos, se inicia por temperatura. En este caso es autosostenible y se mantiene a sí mismo con el tiempo por su propia temperatura, pero desde luego es un proceso que podemos iniciar calentando. De una manera mucho más genérica, como dijimos al principio, aparte de esa agitación molecular que ganamos con la temperatura, existen procesos endotérmicos que absorben ese calor para suceder, o sea que cualquier reacción química endotérmica posible. Y un ejemplo de este tipo de procesos serían las reacciones de esterificación. Un ácido carboxílico puede reaccionar con un alcohol para dar un éster, pero estas reacciones por sí solas no suceden y hay que calentar. En ese proceso de calentamiento es donde la reacción comienza, aprovechando precisamente esa energía que se le está dando con esa fuente de calor. Y los dos siguientes procesos de los que te voy a hablar los utilizas a diario. Disolver. Las disoluciones en su gran mayoría son este tipo de procesos endotérmicos en los que el calor acelera la disolución. Y esto seguramente lo hayáis visto en la cocina cuando echáis sal en la olla para cocinar. Evidentemente se disuelve mejor cuanto mayor es la temperatura del agua. El calor que le estamos aplicando se está utilizando en disolverlas, así que calentando también podemos llegar a conseguir que dos sustancias se disuelvan entre ellas. Y dentro del ámbito de la cocina también tenemos el propio proceso de cocción. No dejan de ser reacciones químicas, todas ellas endotérmicas, pero básicamente se resume en que el calor que estamos aplicando no solo se aplica para hacer que el agua hierva, sino que también se aplica para hacer los cambios que hacen falta en la estructura de los alimentos para que se vuelvan más blandos, más palatables y más fáciles de comer. Así que evidentemente es un proceso que requiere calor y que, digamos, de alguna manera compite con el hecho de que el agua esté en ebullición. Parte del calor va a que el agua hierva y parte del calor va a que el alimento se cueza. Así que, como veis, realmente no era un tema tan sencillo y tan trivial como decir todas las sustancias existen en sólido, líquido y gas. Sin embargo, contestando algunas de las preguntas que me hacíais, como por ejemplo si existe la madera líquida, hasta donde yo sé, calentando madera no se puede conseguir madera líquida. Y esto es porque los procesos que surgen de calentar la madera, que es una mezcla de compuestos, se dan reacciones de combustión, reacciones de descomposición, que acaban dando lugar al carbón, en este caso carbón vegetal. Y si lo seguimos calentando en presencia de oxígeno, de aire, ese carbón vegetal acabará consumiéndose también, acabará ardiendo, acabará produciendo una combustión. Y del mismo modo, cuando preguntabais por las piedras líquidas, pues esto es precisamente el magma. Evidentemente, en este caso, fundir las piedras es muchísimo más complicado, requiere mucha temperatura, mucha presión, y esas son las condiciones que tenemos debajo de la corteza terrestre. Ahí es donde se pueden dar estas condiciones para que naturalmente surja la lava, o sea, piedra fundida. Sin embargo, si vas al campo y coges una piedra, dependiendo del tipo de piedra que tengas, tampoco vas a conseguir formar, aunque calentases lo suficiente,
lava, ya que como decíamos antes, el carbonato de calcio, que es la sustancia principal que forma las rocas calizas, antes de fundir descompone. El calor que se le aplica lo utiliza en descomponer. Entonces, claro, la respuesta a la pregunta de qué pasa cuando calentamos algo no es única, no es siempre pasa esto. Depende de su composición, depende de lo que tenga, depende de la combinación de mezclas de cosas, podrá suceder una cosa u otra. Y seguramente en este vídeo me haya dejado algunas opciones que se me hayan escapado. Si es así, si te ocurre alguna que no haya dicho, por favor pónmela en comentarios. Pero aún así creo que este vídeo puede haberte servido para tener una visión un pelín más amplia de lo que significa calentar algo y qué es lo que puede pasar cuando se calienta. Realmente las reacciones químicas están de una manera u otra siempre muy vinculadas a la temperatura y desde luego tanto la temperatura como la composición de la materia son dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar un proceso químico. Así que sin más que decir, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Hasta luego.